Bien, ahora sí, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a comenzar con nuestro himno nacional y damos inicio a este seminario, ¿no? Ordenamiento territorial, territorio fiscal al servicio del país, por supuesto, con el himno patrio, y continuamos desarrollando este seminario. Puro Chile, su cielo azulado, puras brisas se cruzan también. Y tu campo de flores verdado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Que ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los ojos, porque Chile tus alas juró. Yo la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. Muy bien, ahora sí con más ánimo luego del himno nacional. Partimos, por supuesto, dándoles los buenos días y las gracias en nombre del Ministerio de Bienes Nacionales. Nos complace darles la bienvenida a todos y a todos a este seminario llamado Ordenamiento Territorial, el territorio fiscal al servicio del país. Se encuentran entre nosotros, por supuesto, titular don Víctor Osorio, ministro de la cartera, por supuesto. ¿Cómo le va? Muchas gracias, ministro. También al lado veo al senador Tuma. ¿Cómo le va, senador? Y al subsecretario de Agricultura, señor Ternacier, muchas gracias. Entre otros, por supuesto, las gracias a todos ustedes que nos acompañan en este seminario que se inscribe dentro de los contenidos programáticos, por supuesto, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a dotar al Ministerio de Bienes Nacionales con nuevas competencias, recursos y también instrumentos legales que le permitan proveer de terrenos para los proyectos de los distintos ministerios, a los servicios públicos y gobiernos regionales, además de instituciones del Estado, así como las organizaciones en que está estructurada nuestra sociedad civil. Cumplir con este objetivo del programa de gobierno implica para el Ministerio de Bienes Nacionales avanzar en el diseño de la planificación del uso y destino del territorio fiscal, el que representa nada menos que el 50% del territorio nacional, a fin, por supuesto, de garantizar una disposición correcta, equilibrada y armónica para el desarrollo sustentable de nuestro país. Este seminario pretende aportar al debate y también a la construcción de una política pública orientada al ordenamiento territorial de la propiedad fiscal, que a su vez sirva como uno de los elementos constituyentes de una necesaria mirada país sobre cómo pensamos el territorio futuro, no solo como el espacio físico, sino también como un territorio social y cultural donde se desarrolla, por supuesto, la vida de la comunidad.
Durante el día de hoy, lunes, abordaremos la dimensión política y cultural asociada al ordenamiento del territorio y durante la jornada de mañana martes conoceremos la experiencia municipal y también la visión académica de esta problemática asociada al ordenamiento y ocupación del territorio. Bueno, esperamos, por supuesto, que las presentaciones contribuyan a una visión multidisciplinaria sobre el territorio y nos ayuden a decidir como sociedad cuál será su destino, poniendo énfasis en la sustentabilidad y la disminución de las desigualdades espaciales. A continuación, entonces, dejo con ustedes al señor Víctor Osorio Reyes, ministro de Bienes Nacionales, quien además de darles la bienvenida a este seminario, otorgará la visión del Ministerio de Bienes Nacionales sobre el ordenamiento territorial. Ministro, por favor. Buenos días a todas y todos. En nombre del Ministerio de Bienes Nacionales doy a ustedes la bienvenida a nuestro seminario Ordenamiento Territorial, Territorio Fiscal al Servicio del País. Un saludo especial a las autoridades, jefes de servicio, secretarios regionales ministeriales, representantes del mundo académico y profesionales del sector público involucrados en la gestión sobre el territorio que nos acompañan en esta jornada. Quiero expresar un saludo especial y pedir un aplauso al senador Eugenio Tuma, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Y quiero también saludar en forma especial y darle un cariñoso aplauso a la primera de las autoridades que nos van a acompañar en este seminario, que está en este momento con nosotros, que es el señor subsecretario de Agricultura, Claudio Ternecial. Bienvenido, secretario. Bueno, como es de público conocimiento, se habla del ordenamiento territorial en forma reiterativa y abundante en las conversaciones en el espacio público. La Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización ha planteado que un desafío para los efectos de la descentralización es mejorar las capacidades institucionales del Ministerio de Bienes Nacionales en lo que se refiere a la producción de información territorial. Las recientes medidas de reforzamiento de la inversión que ha dado a conocer la Presidenta de la República, en su medida número 14, plantea la necesidad de que el Ministerio de Bienes Nacionales, en coordinación y articulación con otros ministerios, refuerce la construcción de políticas de ordenamiento territorial. La demanda sobre el ordenamiento territorial proviene desde el sector privado, desde el mundo de la empresa y la industria, proviene también de los movimientos sociales y ciudadanos. Es una demanda que está instalada y por lo tanto una conversación que tenemos que acometer. Y ese es el sentido de esta reunión. El más grande desafío del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es enfrentar y superar las desigualdades que impiden a una parte significativa de las familias chilenas incorporarse al desarrollo. De hecho, el eje vertebrador del programa de gobierno que hemos comprometido con la ciudadanía es justamente enfrentar la desigualdad en todas sus formas. Para hacer frente a este desafío, la construcción de una mirada desde el territorio es fundamental. El territorio debe ser concebido como un espacio de convivencia en donde se desarrolla la vida de las personas y en donde es posible articular una mirada socialmente construida y compartida sobre su significado para nuestro desarrollo como sujetos y como sociedad. En vistas a construir una mirada del territorio, no solo como espacio físico y material, sino como el espacio donde se desarrolla la vida de las personas y sus relaciones sociales, es necesario entonces superar la mirada que conceptualiza el territorio como mero recurso material. Avanzar en una mirada socialmente construida y compartida significa incluir a la ciudadanía como actor protagónico y relevante en estas materias, lo que permitirá asumir una orientación consistente con el programa de la presidenta Michelle Bachelet de garantizar una participación de carácter inclusivo, no solamente informada, sino que dialogante y participativa en temas de planificación e información territorial. En consecuencia,
las políticas de desarrollo con inclusión social que se pueden llevar a cabo como Estado deben tener sustento en un conocimiento acabado de la distribución social y geográfica de las necesidades de las personas, a través de diagnósticos rigurosos que permitan dirigir con precisión y equidad territorial los recursos y soluciones necesarias, incorporando la visión de los diversos sectores de la gestión pública relacionados con esta materia. Este conocimiento debe ser el insumo para la creación o la modificación de políticas e instrumentos de planificación territorial que clarifiquen el ámbito de acción y los usos permitidos del espacio y a su vez permitan la participación de la ciudadanía, un mejoramiento de la gestión de los gobiernos regionales y locales, un rol activo del Estado, propendiendo la equidad ambiental y territorial y la protección de la biodiversidad y del patrimonio ambiental y cultural. Como se habla mucho de territorio, pareciera pertinente clarificar cuál es el marco conceptual de referencia sobre el cual nos proponemos operar. En términos generales, nos parece pertinente al referirnos a ordenamiento territorial que asumimos como punto de partida el concepto que fue delineado por la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Cito, comillas, expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Cierre comillas. Chile es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que no ha avanzado sustantivamente en la definición de una institucionalidad a nivel nacional que coordine las visiones sectoriales y regionales para objetivos de ordenamiento territorial en un marco general que permita, entonces, este desafío de la armonización del territorio. A nivel continental, existen en cambio estados que han tratado de normar sobre la materia, destacando los esfuerzos realizados por los gobiernos de Colombia y Argentina. Este último tiene en discusión ante el Honorable Congreso de su país un texto denominado Anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial de la República Argentina. Dicho documento señala como su objetivo, comillas, establecer presupuestos mínimos de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y justo a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social y de la localización condicionada de actividades antrópicas. Cierre comillas. Respecto a los planes de ordenamiento territorial, consagra la obligatoriedad de contar con este instrumento para todas las provincias de la nación argentina, la ciudad autonómica de Buenos Aires y los municipios de la República, haciendo destacar la participación ciudadana como elemento central de su elaboración. En Chile, existe una serie de normas que establecen funciones y atribuciones con implicancias sobre el territorio a nivel ministerial, de gobiernos regionales y municipalidades. Si bien estas materias están referidas al territorio, no se puede considerar que formen parte de una institucionalidad de ordenamiento territorial, al no corresponder a una visión global o a visiones globales respecto del mismo. Los objetivos del programa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet relacionados con el uso del territorio implican para el Ministerio de Bienes Nacionales avanzar en la construcción de una mirada que nos permita la planificación del uso o destino del territorio fiscal, el que representa, según las estimaciones existentes, a lo menos el 50% del territorio nacional, a fin de garantizar una disposición equilibrada y armónica para el desarrollo sustentable del país. La construcción de una mirada integral de país, sociedad y Estado en esta materia es la que este Ministerio pretende contribuir desde el ámbito de la definición de políticas para el destino y el uso de la propiedad fiscal, teniendo como horizonte que esta mirada debe ser dispuesta a resolver aspectos relacionados al acceso y uso ciudadano al territorio que les pertenece y también propiciando una racionalidad social y técnica en la priorización de iniciativas productivas, energéticas, de proyectos habitacionales, de desarrollo urbano y rural y de avance, además, en la restitución de tierras para los pueblos originarios. Como Ministerio de Bienes Nacionales, se nos ha encomendado institucionalmente administrar la propiedad fiscal, convirtiéndola en un motor de desarrollo social y cultural. Tiene como misión administrar y gestionar el patrimonio fiscal de todas las chilenas y todos los chilenos, mantener el catastro de la propiedad fiscal actualizado, regularizar la pequeña propiedad raíz particular y elaborar, en coordinación con las entidades del Estado, las políticas destinadas al aprovechamiento e incorporación del territorio fiscal para ponerlo al servicio del desarrollo económico, social y cultural del país,
con una mirada social integral y en forma sustentable. En consecuencia, la contribución del Ministerio de Bienes Nacionales en este tema fundamental para nuestro país se expresa en contribuir a la tarea de encontrar soluciones armónicas, equilibradas en términos sociales y ambientalmente sustentables a la forma en que conceptualizamos y gestionamos el territorio como espacio común, a través de una gestión transversal dentro del poder público, dentro del poder del Estado, dentro de la administración pública, que incluya horizontalmente todos los componentes del sistema territorial para alcanzar el desarrollo sustentable e inclusivo de la sociedad mediante la provisión de sistemas territoriales armónicos, funcionales y equilibrados. En ese sentido, nuestro propósito fundamental en este seminario es conocer los fundamentos de la configuración de nuestro país en materia de ordenamiento territorial, de modo que podamos avanzar en sentar las bases de una política pública del Gobierno de Chile que asuma el ordenamiento territorial como actividad integral y coordinada, normativamente coherente y vinculante, que permita el reconocimiento de las particularidades y que establezca el equilibrio entre los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades sociales de las comunidades y el respeto y preservación del medio ambiente. Desde nuestro punto de vista, y quisiéramos por lo tanto anticiparnos a lo que va a ser la discusión y reflexión de este seminario, una conceptualización amplia del ordenamiento territorial debiera considerar como parte fundante de sus principios lo siguiente. En primer lugar, integralidad, es decir, la consideración del territorio nacional en todas sus dimensiones, procurando la articulación y complementariedad de las políticas, planes, programas y proyectos del poder público. En segundo lugar, coordinación, en referencia al principio de acción para hacer confluir hacia un mismo propósito, hacia un mismo fin, diversas competencias de todos los actores sociales e institucionales involucrados en un proceso. En tercer lugar, equidad, para facilitar a la totalidad de la ciudadanía las mismas oportunidades de acceso a los recursos y los servicios básicos para que todos puedan desarrollar sus potencialidades. A continuación, desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo nacional que procura la preservación del equilibrio ecológico, social y económico. Muy importante, participación, mecanismos que permitan a instituciones, grupos sociales, personas o comunidades que se encuentran en un territorio o que tienen intereses o acciones en él, formar parte de la adopción de decisiones relativas a todos los aspectos del ordenamiento territorial. Y por último, un componente que es extremadamente relevante, interculturalidad, el deber del Estado de reconocer la dimensión multicultural del territorio nacional e incorporarla a los procesos de ordenamiento territorial, garantizando que los pueblos indígenas, que los pueblos originarios, obtengan a partir de esto su mejor forma de desarrollo social, político, económico, con pertinencia cultural y reconociendo sus derechos de soberanía política y autonomía. En ese marco, los objetivos estratégicos de una política nacional de ordenamiento territorial debieran ser compartidos. Promover el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, contribuir a mejorar crecientemente la calidad de vida de la población, impulsar la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, garantizar la utilización racional del territorio y aportar en el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural que nos constituye como sociedad. Asimismo, es relevante que se reconozcan como ejes transversales la descentralización, la justicia social y la inclusión social, el fomento productivo, la ocupación democrática del territorio y la participación ciudadana. Del mismo modo, consideramos como ejes estructurales, entre otros, la temática de energía, el desarrollo rural, los recursos hídricos, zonas extremas y rezagadas, minería, pueblos originarios, asentamientos humanos, desarrollo local, educación, salud, infraestructura y cultura. A lo largo de estos meses de la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, hemos avanzado sustantivamente en apoyar las medidas prioritarias en materia de vivienda social, terrenos para proyectos energéticos, particularmente energías renovables no convencionales, en la regularización de la propiedad de miles de chilenos que hoy son dueños de un pedacito de Chile que les pertenece y sobre el cual pueden afirmar su presente y su futuro. Hemos trabajado con el convencimiento de que la patria alcanza para todos. De ello también tiene que ver
el desafío de elaborar políticas respecto del ordenamiento territorial. Las complejidades de administrar la propiedad fiscal son amplias. Una de las formas esenciales de mejorar la gestión es la construcción de una política pública integral sobre el territorio y el mejoramiento de las capacidades institucionales del Estado para cumplir con ese empeño. Una tarea que por lo demás involucra el enorme esfuerzo y contribución de los servidores públicos y las servidoras públicas que a lo largo del país despliegan cotidianamente sus labores en este sentido. Tenemos un gran desafío en lo que es la materia central de este seminario, que implica asumir mayores retos y una de las formas de incorporar esos mayores retos es ampliar nuestra mirada sobre el territorio, su visión, gestión y ordenamiento. Este seminario es un espacio destinado a ello, entendiendo que en el desarrollo de esa visión, que en la construcción de esta visión participamos todas y todos, el Estado, la sociedad civil, la empresa privada, la academia, pero fundamentalmente la ciudadanía y los movimientos sociales y ciudadanos, pues sin ellos es difícil entender y aprender el territorio. La ciudadanía es el sujeto social que lo puebla, lo ocupa y lo transforma. Y para un gobierno que ha definido la participación ciudadana como uno de sus ejes centrales y estratégicos, el desafío de generar estos espacios forma parte de construir una gobernanza a la altura de los tiempos. La presidenta Michelle Bachelet, en un evento realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales en la estación Mapocho en la víspera de las fiestas patrias de este año, en donde se entregaron títulos de dominio a pequeños propietarios de la región metropolitana, nos decía que alguien alguna vez le preguntó por qué hablábamos de mejoramiento de la calidad de vida y le interrogaba respecto de cómo medir esa mejoría, mejor respecto de qué. Le decía, ¿por qué no hablamos de una vida buena para nuestra población como desafío principal del Estado y el gobierno? Definir una buena vida, una vida buena, puede ser complejo también, pero es necesario. E implica partir por lo básico, el territorio donde transcurre la vida de las personas, donde las personas se relacionan y producen y reproducen sus vidas. Respecto de aquello, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene mucho que decir y hacer para aportar a esa vida buena. Tiene también la decisión de hacerlo conjuntamente con el conjunto del gobierno, con el conjunto de los ministerios y servicios públicos que también tienen algo que decir respecto a esta materia. Ese propósito, construir esa vida buena, es el objetivo de cualquier esfuerzo real para mejorar en forma creciente la vida de las personas con la participación de todas y todos. Ese es el desafío fundamental de este seminario. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces las palabras del ministro de Bienes Nacionales, señor Víctor Osorio Reyes. Bueno, ahora les cuento que el Ministerio de Bienes Nacionales y específicamente la propiedad fiscal son vitales para una gestión y una ocupación armónica del territorio donde todos los habitantes del país tengan oportunidades de desarrollo. Invitamos al señor Álvaro Medina, entonces jefe de la División de Catastro del Ministerio de Bienes Nacionales, que nos presentará el rol de la propiedad fiscal, el ordenamiento territorial y su aporte al desarrollo del país. Señor Medina, por favor. Muy buenos días, ministro, senador, secretario, autoridades, mis queridos seremis, funcionarios del ministerio y funcionarios de otras instituciones. Vamos a hacer una exposición bastante sucinta respecto de lo que se nos está planteando aquí, es decir, cuál es el aporte que hace el Ministerio de Bienes Nacionales mediante la Administración del Patrimonio Territorial Fiscal en el contexto del ordenamiento del territorio y bajo las premisas que señaló el ministro respecto de tener una mejor vida, tomar mejores decisiones, hacer los espacios tanto urbanos como rurales más agradables y darles un espacio a todos aquellos actores que interactúan y necesitan interactuar con mucha más intensidad sobre nuestro territorio. Los contenidos son básicamente tres de la exposición. Uno, hablar un poco respecto a lo que es la propiedad fiscal y junto con ello el catastro. En segundo lugar, algunas nociones
bastante consensuadas respecto a lo que es los contenidos y fundamentos de una propuesta de ordenamiento del territorio y cómo el Ministerio de Bienes Nacionales se hace parte de ella, y finalmente cuál es la contribución que se hace al desarrollo mediante las distintas acciones de carácter político. A manera de introducción, la propiedad fiscal está conformada por los bienes nacionales de uso público, que son aquellos de dominio de toda la nación, que son puentes, caminos, adyacentes, mar, playas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar tenemos definido en nuestras bases fundamentales lo que son los bienes del Estado fiscales, que son todas aquellas tierras que estando dentro de nuestro territorio, de nuestros límites territoriales, carecen de otro dueño. Son administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales y estos inmuebles, estos territorios, tanto urbanos como rurales, se inscriben en los conservadores de bienes raíces y mediante eso el Ministerio tiene la base legal para actuar sobre ellos. Aquí hay un cuadro respecto de las existencias de la propiedad fiscal desde el punto de vista del volumen. Estamos hablando de extensión territorial. No estamos hablando de connotaciones valóricas, ni de precio de mercado, ni nada por el estilo. Es volumen, lisa y llanamente volumen, para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está administrando el Ministerio de Bienes Nacionales. Aproximadamente un 53%, alrededor de un 50%, pongamos un margen de error, ¿ya?, respecto de lo que es la propiedad del fisco, es administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Y junto con ello es importante señalar que una gran parte, un gran volumen de esta propiedad fiscal está en el contexto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que son de propiedad fiscal y administradas por la CONAF, algo más de 14 millones de hectáreas. Y la administración directa que ejerce el Ministerio viene siendo 25.500.000 hectáreas. Esas son las grandes cifras con las cuales trabaja el Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora bien, están puestos unos porcentajes ahí para que veamos qué pasa cuáles son las distintas características a nivel de país respecto de este acervo de patrimonio desde el punto de vista de la superficie que administra el fisco. En color rojo de nuestras estadísticas, las regiones donde aquí el porcentaje resulta evidente que es de muchísima importancia, es decir, el rol del Ministerio de Bienes Nacionales, insisto, desde el punto de vista de la extensión de la propiedad fiscal, sin lugar a dudas que es muy importante en las regiones que están señaladas allí en color rojo. Lo importante, cerca del 50% del territorio del país es de propiedad fiscal y es administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Aquí hay una visión algo más gráfica, bastante difícil meter en esta enorme distribución, dada nuestra forma o la geografía del territorio chileno continental, por eso está un tanto choca, pero aquí lo que nosotros queremos expresar es justamente este volumen de información. En color rosado las propiedades fiscales y en color verde las propiedades fiscales que están afectas al SNASPE. Las estadísticas, desde el punto de vista de los números, se expresan gráficamente en esta imagen y, lógicamente, está absolutamente claro la importancia que tiene el Ministerio desde el punto de vista de la administración del patrimonio en las regiones extremas del país. Si nosotros vemos las estadísticas anteriores, en el caso de la región de O'Higgins, en el caso de la región del Biobío o en la región del Maule, o en la región de Coquimbo, el porcentaje de propiedad fiscal es bastante poco, no alcanza en el caso de la región de Coquimbo cerca del 2%, no es más que eso, a diferencia de las otras realidades territoriales. ¿Qué explica este volumen, esta extensión y esta distribución? Yo diría que son fundamentalmente tres cuestiones. Uno, lo que es la Ley de Propiedad Austral del 4 de octubre de 1929, cuyos resultados son inscripciones globales, inscripciones a mayor cabida. Esto no es más que el ordenamiento de todos los procesos de colonización que existían en Chile desde que Chile es Chile, ¿ya? En el año 1929 se crea la Ley de Propiedad Austral que intenta poner un orden, que pone un orden respecto de lo que es, de quiénes son los dueños de estos territorios que habían sido asignados mediante los distintos proyectos de colonización. Tenía distintas resortes de carácter legal. Resultado de esto se inscriben varias propiedades a favor del fisco y eso explica nuestro acervo de propiedades en cuanto al volumen y su extensión en la parte sur del país. Por la parte norte son las inscripciones globales, terminada la Guerra del Pacífico, firmados los tratados, inscripciones de dominio a favor del fisco, resultado, inscripciones globales en el norte del país.
Y finalmente, en menor medida, son las adquisiciones fiscales mediante las compras, permutas, traspasos, dominios, etcétera, etcétera. Eso explica ya cuál es el porqué de este volumen y el porqué de esta distribución de las propiedades fiscales. Aquí hay algunos ejemplos, solamente algunos respecto de lo que es nuestra administración de patrimonio, en lo que es esta administración. Tenemos a manera de ejemplo la actividad, las acciones de ventas y transferencias gratuitas con fines habitacionales con un corte al 31/10. En esta administración se puede ver allí que tenemos, entre otras actividades del Ministerio, 77 administraciones, hay una superficie en metros cuadrados. Lo importante aquí es que en lo que dice Servio hacia abajo, gran parte de esta administración es una transferencia gratuita, lo señaló el ministro recién, el acceso al suelo para viviendas en el ámbito urbano, se expresa en la gestión que ha hecho el propio ministerio, y gran parte de estos traspasos de dominio han sido gratuitos, por lo tanto se hace mucho más accesible la vivienda, el suelo, y a través del suelo la vivienda para las personas de más escasos recursos. Otro ejemplo, tenemos los inmuebles entregados para proyectos de energías renovables no convencionales, con corte al 15 de noviembre. Se ve que ahí tenemos una superficie de 25.000 hectáreas en el caso de Riego, un número de inmuebles 68, y tenemos varias postulaciones, ¿ya?, que están puestas en el gráfico en la tabla de ahí abajo, por 548 millones de metros cuadrados, 245 postulaciones. Así como esto, hay otra serie de acciones que realiza el Ministerio, y no está contemplado aquí una de las más importantes, y también fue señalado por el ministro, que dice relación con el acceso, ya, al suelo o a la tierra, en este caso de nuestros pueblos originarios, que también es una labor de enorme envergadura del Ministerio. Respecto al catastro, bueno, existe conciencia de que tenemos que tener un uso sostenible de la tierra, que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, que son la base de sustentación fundamental de la generación de riqueza en el país, y que tenemos que tener una visión global sobre el territorio. El territorio es un recurso escaso, a pesar de que estamos cerca del 50% del territorio nacional, es un recurso escaso porque dice relación con los instrumentos legales, es decir, con las cosas que podemos o no podemos hacer al interior de cada una de estas propiedades. Se ve grande, sí, se ve un gran acervo de hectáreas, sin embargo, es escaso desde el punto de vista de los usos que nosotros podemos dar a esas propiedades. Y finalmente, como cualquier país que tiende a ser cada vez más desarrollado, existe un control mayor sobre la propiedad, cada vez la normativa pública es consistente, es más densa, y como resultado tenemos una regulación al dominio. A mayor desarrollo de los países, lógicamente que existe una mayor regulación. Queremos tener una imagen acabada sobre la situación legal de la tierra y el suelo, queremos tener un catastro que alcance otros niveles de desarrollo para responder a las nuevas exigencias, y en apoyo a los procesos de diseño de políticas ministeriales y toma de decisiones en el contexto del ordenamiento del territorio. Aquí hay un ejemplo del modelo que nosotros queremos hacer. Una propiedad, creo que es Río Olivares. Tenemos esta propiedad inscrita a favor del fisco. Sobre esa propiedad nosotros tenemos distintos usos, en este caso una línea de transmisión eléctrica, es decir, teóricamente una servidumbre de paso. Tenemos un camino que también afecta a nuestro dominio, por lo tanto tenemos una servidumbre de tránsito, tenemos zonas restringidas de protección, tenemos también, por ejemplo, un sitio arqueológico que responde a las responsabilidades políticas de otras instituciones ajenas al Ministerio de Bienes Nacionales, tenemos propiedad minera, es decir, tenemos regulación debajo del casco, es decir, del subsuelo hacia abajo, y tenemos unas zonas de riesgo que pueden estar establecidas en los instrumentos de planificación territorial, y tenemos finalmente, a manera de ejemplo, una demanda indígena. Aquí queremos graficar una serie de cuestiones de orden político y de orden institucional legal, en el sentido de que, a pesar de que el Ministerio administra este patrimonio, dueño de este patrimonio, y esto se aplica tanto para las propiedades fiscales como para las propiedades privadas, ya la regulación al dominio, es decir, la aplicación de los cuerpos legales de otras instituciones sobre las propiedades, afectan, sin lugar a dudas, el ejercicio del dominio. Respecto del ordenamiento del territorio, algunas cuestiones que son de consenso, yo diría, mundial y bastante general. Estas tres están tomadas de la Carta Europea de Organización del Territorio, y tenemos una serie de cuestiones que son de consenso mundial y bastante general. Estas tres están tomadas de la Carta Europea de Organización del Territorio, y tenemos una serie de cuestiones que son de consenso mundial y bastante general.
cuestión que tiene ya cerca de 30 años de historia, y se puede rescatar que es una expresión espacial de las políticas económicas y sociales, culturales, ecológicas de una sociedad. Es aplicación científica, son técnicas administrativas, es política general que articula las demás políticas, y es interdisciplinaria, intersectorial, global, y las directrices tienen como objetivo un uso racional del territorio, un desarrollo equilibrado de las regiones y de las localidades y de la organización física del espacio. Estas están tomadas de la Carta Europea de Organización del Territorio, y lo que hay detrás de esto es que, bueno, existe en estos momentos en todos los países una organización del territorio. Lo que pasa es que nosotros queremos una organización distinta porque, sin lugar a dudas, que hay visiones críticas porque por supuesto hay que construir algo nuevo. Visión, rol, misión, algunas de ellas, cuestiones que están discutidas desde hace más de 30 años. El territorio es la base de la actividad humana. Existe una mirada crítica sobre la realidad en los distintos países del mundo que han aplicado políticas de ordenamiento del territorio. Se determina aquí qué se requiere y qué herramientas son necesarias para tener un mejor uso de los territorios. La idea es promover, dar soporte, innovar, coordinar, generar soluciones, consenso que posibiliten el uso sustentable de este territorio. Desde el punto de vista de los conceptos, es un proceso administrativo y es un proceso técnico. Habla del desarrollo físico-espacial, o sea, es decir, concretamente qué queremos de cada uno de los territorios. Es para la ocupación ordenada y para el uso sostenible. Y respecto a la regulación, es también, y se construye también respecto a la regulación y promoción de la localización, el desarrollo sostenible, el análisis del bienestar social versus el beneficio privado que aparece, por supuesto, en la discusión en todos los procesos de ordenamiento del territorio, con criterios ambientales, económicos, culturales, sociales, geopolíticos e institucionales, que implica conceptualmente también. Hay que crear zonificaciones, por ejemplo, con relación a los usos o las restricciones que podemos tener al uso. Implica realizar estudios especializados, implica desarrollar diagnósticos, es decir, integrar distintas fuentes de datos en los territorios mismos, incluido, por supuesto, las personas, los territorios y las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas en los territorios y las relaciones jurídicas que se establecen entre las distintas instituciones en los distintos territorios, y también implica generar planes. Aquí hay un modelo que intenta mostrar todos los conceptos, misiones, visiones y roles que los cuales estábamos nosotros haciendo alusión y que están formando parte de la discusión en el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a la administración del patrimonio. Todos los territorios tienen potencialidades y todos los territorios tienen limitantes desde el punto de vista geográfico-físico. Los territorios tienen distintas potencialidades, los territorios tienen distintas precipitaciones, los territorios tienen distintos cursos de agua, los territorios tienen distintas insolaciones radiales, etc. Tenemos un contexto que es la institucionalidad que existen leyes, normas y arreglos vigentes, pero que hay que trabajar en el conjunto del ordenamiento del territorio, es decir, bajo la condición de una coordinación de todas las instituciones. Por la derecha, los aspectos relativos a la información, sin lugar a dudas, la infraestructura nacional de datos geoespaciales es una cuestión fundamental cuando nosotros queramos hacer una propuesta de ordenamiento del territorio de nivel nacional. Y tenemos finalmente los marcos políticos, ¿ya?, que dicen relación con el respeto, con los planes y programas que tienen los distintos gobiernos para sacar adelante los desafíos. Consideraciones. Uno, en lo que compete al Ministerio de Bienes Nacionales hay que planificar el uso de los territorios fiscales. Tienen distintas limitantes, tienen distintas potencialidades. Tenemos necesariamente como ministerio, y esto es de enorme relevancia, que compatibilizar los intereses y derechos de los dueños de estos territorios fiscales, es decir, de todos nosotros, porque la propiedad es de carácter fiscal, junto con los intereses y derechos de quienes los utilizan, es decir, que son estos actores públicos o estos actores privados, que son los tenedores de las propiedades fiscales. Y tenemos que tener en consideración los beneficios o costos sociales derivados de los usos o no uso de ese patrimonio, es decir, el usarlo o no usarlo también tiene beneficios y también tiene costos. Beneficios podrían ser desde el punto de vista del futuro, costos pueden ser también desde el punto de vista del presente o costos también pueden ser desde el punto de vista del futuro. Hay que tener propuestas de uso integral del territorio para el uso óptimo de la tierra y del suelo. Tenemos como ministerio que hacer zonificaciones tanto geográficas, ambientales, económicas y sociales. Hemos hecho algunas acciones concretas respecto de los planes de ordenamiento preliminar de unidades homogéneas y tenemos finalmente el criterio del uso múltiple, es decir, en el territorio
es factible tener distintos usos sobre él. Integralidad. El territorio y todas sus dimensiones sociales, culturales, ambientales y productivas, la coordinación de los diversos actores, las diversas competencias, la equidad, oportunidades, acceso a los bienes, desarrollo sostenible, preservación, participación, rescatar los intereses de las personas que están en los territorios y desde el punto de vista cultural, varias culturas. Hay una interculturalidad que se da en las propiedades fiscales y eso es muy evidente, sobre todo en las regiones del extremo norte del país. Las estrategias que sería necesario trabajar, uno, desde el punto de vista de la legalidad, son varias legislaciones, distintas instituciones con distintas legislaciones sobre el territorio. Esas legislaciones tienen una expresión espacial, pero también esas legislaciones tienen una extensión temporal y que tiene que ser analizadas y conjugadas, ¿ya?, en la perspectiva de tener una coordinación para poder tener una propuesta o plan nacional de ordenamiento del territorio. Sin lugar a dudas, también dentro de esta estrategia están las personas impactadas, sus derechos de las personas que forman parte de estos territorios que van a estar sujetos a determinadas limitaciones. Respecto a la institucionalidad, descentralización, hay distintos niveles territoriales con distintas responsabilidades legales y hay justamente también procesos o formas en las cuales estas instituciones se ordenan y aplican su legislación. Tecnología de información y comunicación, está señalado en la infraestructura de datos geoespaciales, y en cuanto a la creación de capacidades, nuevos desafíos, está el tema de la educación espacial dentro de lo que son los funcionarios públicos, pero también dentro de lo que es la ciudadanía, y finalmente está el aprendizaje social, es decir, cómo nosotros comunicamos una propuesta de ordenamiento del territorio y las decisiones que se tomen en ella a las personas. El ministro lo dijo también recién, propiedades fiscales requeridas para, ahora en este momento, urbanización, accesibilidad a la vivienda, inclusión social, conservación, energía, pueblo originario, primeras medidas de gobierno, etcétera, etcétera, y otras más, ya forman parte de las tensiones o de los desafíos a los cuales en este momento están sujetas la administración del patrimonio del fisco. Finalmente, esto ya tiene bastante meses de historia, es la respuesta que dio el Ministerio ante la demanda de las primeras medidas de gobierno de los 100 primeros días. Se nos requirió buscar propiedades fiscales para la instalación de los jardines infantiles y salas cunas. Como ministerio hicimos un recorrido de todas nuestras propiedades en condición de ser administradas y tuvimos que aplicar la normativa vigente, en este caso del Ministerio de Educación, respecto de las restricciones, ¿ya?, que tiene que tener o de las cualidades que debe tener una propiedad en el caso de que sea destinada para estos fines. Están la botillería, el lugar para destinar no puede estar en el ámbito de influencia de 200, 300 metros, si mal no recuerdo, de una botillería o cuestión similar, a no más de tantos metros, a no tanto de menos metros de las antenas de telefonía celular, a no menos de 30 metros de la línea de tensión eléctrica, a no menos de tantos metros de líneas férreas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, siendo ellos todos atribuciones de distintas instituciones, pero que en el fondo también hablan del ordenamiento del territorio, porque aquí hay ordenamiento del territorio en la medida que uno escoge una propiedad, ¿ya?, que cumpla con determinados requerimientos. Y esos requerimientos, ¿ya?, tienen que ver con la atención de las distintas legalidades que tienen las distintas instituciones en el territorio y que lógicamente afectan a las propiedades fiscales. Tenemos aquí el mapa síntesis de lo que son las restricciones, en este caso específico de la comuna de Arica. La parte amarilla más grande tiene que ver lógicamente con la teórica de riesgo de tsunami, en el caso del evento más catastrófico. Y finalmente tenemos una ordenada, una oferta y una demanda, o sea, es decir, vimos cuál es la actual disposición de los jardines infantiles, insisto, en la ciudad de Arica. La demanda, es decir, la población estimada o dónde deberían estar la mayor requerimiento, y la conjugación de la oferta y la demanda nos hace llegar a establecer una propuesta como la que está señalada allí, donde en color amarillo los predios fiscales que están excluidos y en color más naranja los fiscales disponibles. Yo creo que es uno de los ejemplos más concretos que nosotros tenemos en materia de ordenamiento del territorio, visto desde el punto de vista, ¿ya?, de la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales y atendiendo a lo que es la normativa actualmente vigente y que forma parte de lo que es las condiciones de emplazamiento o el respeto a las condiciones de emplazamiento que nos estaba dando el Ministerio de
educación en este caso. De aquí arrancó nuestra propuesta. Finalmente, señalar que, bueno, está dicho, el Ministerio tiene un enorme acervo de patrimonio territorial, tanto urbano como rural. Este patrimonio es objeto de distintas pretensiones, forma parte de la atención del trabajo diario del Ministerio, los distintos requerimientos a los cuales nosotros tenemos que dar respuesta. Tenemos un catastro que intenta ser un catastro del siglo XXI para poder expresar todo lo que son las potencialidades, limitantes y también las restricciones que tenemos en nuestro dominio. Y por supuesto, nosotros lo que queremos es ser parte de esta gran organización del país, que tiene que ver con una propuesta de una política de ordenamiento territorial, a la cual nosotros vamos a poner a objeto de la administración y del desarrollo del país el 50% del territorio nacional en el contexto de esta política de carácter nacional una vez que sea definida. Ese es el aporte del Ministerio de Bienes Nacionales desde esta visión muy rápida en respecto a la administración del patrimonio en el contexto del ordenamiento del territorio. ¿Se acostó? Bien, agradecemos entonces las palabras del señor Medina y antes de hacer una pausa queremos saludar, por supuesto, al subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales, el señor Jorge Maldonado, y también queremos darle la palabra al senador Eugenio Tuma, del Distrito 51. Senador, unas breves palabras antes de hacer un alto en este seminario, Ordenamiento Territorio Fiscal al servicio del país. Senador, por favor. Muchas gracias. A propósito de territorio, me chicó la circunscripción. Yo era diputado por el 51, ahora soy senador por la circunscripción 15. Pero es muy importante que lo hagamos en este seminario, la precisión de cuáles son los territorios que representamos. Pero muchas gracias. Exactamente, así es. Bueno, los senadores tenemos y los diputados son parlamentarios nacionales, no obstante que son elegidos por una circunscripción o distrito. Bueno, quiero saludar este seminario, agradecerle al ministro la invitación que me ha hecho, saludarle, felicitarlo. De verdad creo que esto es un paso gigantesco en lo que hace un ministerio, y ya lo voy a decir por qué. Quiero terminar de saludar a la autoridad, al subsecretario de Agricultura, a cada uno de los autoridades, funcionarios, colaboradores del Ministerio de Bienes Nacionales y de otros ministerios. Bienes Nacionales, cuando empezó, yo recuerdo, este ministerio antes se llamaba Ministerio de Tierra y Colonización. Y solo el nombre nos dice que el destino y el rol era distinto. Era distinto porque era un ministerio que tenía que administrar acciones destinadas a consolidar la tierra en función de propiedad fiscal y colonizar terrenos que estaban ocupados por los pueblos originarios. Y miren lo que estamos ahora, estamos exactamente al revés. Estamos restituyendo tierra a los pueblos originarios, estamos haciendo cosas que jamás se hubiese pensado hace 100 o 50 años. Creo que el rol del ministerio hoy día es un rol ordenador y quiero felicitar a los ministros particularmente por esa mirada de integralidad. Ya no funcionan las políticas sectoriales solamente en que cada ministerio o cada división hace lo que el mandato de la ley le señala, sino que hay que buscar modificaciones a la legislación para hacer la integralidad. El Ministerio de Vivienda no puede solo hacer su gestión si no es capaz de coordinarse y si no logra la colaboración de otros ministerios, como por ejemplo Bienes Nacionales. El Ministerio de Economía tampoco lo puede hacer. Hoy día está en cuestión si continúe o no
la administración del borde costero por parte de la Subsecretaría de Marina. Entonces, en un momento determinado el país definió roles para cada institución, pero hoy día los roles son múltiples, se cruzan, se interrelacionan, y no es posible hacer una política exitosa si no hay esa integralidad y esa coordinación. Y yo de verdad, ministro, lo quiero felicitar porque primera vez que veo un ministerio que se autodefine como un ministerio que va a ser integral, una política integral, una política de colaboración, una política que va a relacionarse con el resto de los ministerios. Es tan difícil lograr que cada ministro, cada jefe de un departamento pueda estar disponible para ceder atribuciones o para haberse involucrado con otras reparticiones. La tendencia general es que cada autoridad no quiere que otra autoridad intervenga y no quiere tampoco depender de ella y mientras menos coordine, más independiente. Pero eso no cumple el objetivo central de lo que usted anunciaba como la búsqueda de la felicidad. El Estado tiene que hacer su gestión para apuntar a obtener la felicidad, pero no lo puede hacer solo con reparticiones que aisladamente hacen su tarea, sino que cada día más es mucho más importante la integralidad. Así que, ministro, yo le quiero felicitar, pero felicitar a cada uno y cada uno de ustedes que están asistiendo a este seminario, que en mi opinión es una contribución significativa al modo de gobernar, significativa a cumplir el plan o la expectativa que la ciudadanía tiene del gobierno de la presidenta Bachelet, y de tal modo que le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, ha llegado el momento de hacer un alto en las noticias, iba a decir, no, un alto en este seminario. Muchas gracias, senador Tuma. Los invito entonces a un café afuera y regresamos en unos minutitos para la apertura del primer panel. Muchas gracias.